¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo va todo? Qué gusto estar por acá. Estamos muy contentos con Almen, que está por allá al fondo, de poder estar compartiendo estos días con ustedes. Los hemos stalkeado, obviamente, en redes sociales, en YouTube, en la página web. Uno tiene que saber si se está metiendo en una secta o no. Ustedes parecen no serlo. Así que, bueno, felices nosotros de estar acá con ustedes, compartiendo. En este fin de semana vamos a estar compartiendo 3 charlas sobre temas que son diferentes, pero que están bastante interconectados entre sí y unificados bajo el lema que es cultura, reino de Dios e iglesia. Y en esta primera charla vamos a estar hablando del tema de la cultura específicamente, y se me había ocurrido un título que era un poquito una paráfrasis de lo de Hamlet. Capaz que si apagamos se ve. Ahí va. Está mejor ahí, ¿no? ¿Así se ve la pantalla? Ahí. Quería parafrasear un poquito a Hamlet y con el nombre de estar pero no ser, esa es la cuestión. Pero ya me parecía demasiado nerd, así que me quedé simplemente con otro que también es un poco nerd, que es Teología de la Cultura. Un poquito más serio el título. Genial. ¿Con esto lo puedo pasar? Perfecto. De 10. Gracias. Em, El tema de la teología de la cultura es un tema súper importante, de tremenda actualidad, y del cual seguramente vamos a ir viendo de que de una u otra forma, implícita o explícitamente, constantemente estamos discutiendo sobre esto. Incluso si no le ponemos palabra, siempre estamos hablando de este tema. Eh, eh, Pocas veces lo abordamos frontalmente, con conciencia de que estamos hablando de una doctrina en particular. Eh, Así que me gustaría compartir algunas ideas que tengo sobre este tema, a la luz también de un librito muy lindo que se llama Breve Historia de las Doctrinas Cristianas de Justo González, que también se los recomiendo, y que me sirve a mí un poco como interlocutor para algunas de las cosas que quiero compartir en esta mañana. La palabrita cultura viene de un término latino que significa cuidar el campo, ¿sí? Así nosotros todavía guardamos eso cuando usamos la palabra agricultura. Es esa idea, ¿no? De cultivar el campo. Y así como un cultivo es lo que la humanidad hace con la creación de Dios, al plantar, recoger, a cosechar la tierra, de igual manera la cultura es un poco lo mismo, pero en un ámbito un poquito más intangible, por así decirlo, ¿no? El cultivo hace algo con lo que Dios ofrece en la tierra, por así decirlo, mientras que la cultura es también lo que la humanidad hace con el resto de las cosas de la creación de Dios. Todo eso pertenecería al ámbito de la cultura dentro de la etimología, ¿no? Cuando hablamos de cultura nos referimos a conocimientos, a creencias, a pautas de conducta que tienen los grupos humanos entre sí. Y me gusta pensar a mí que toda cultura funciona un poco como un par de anteojos, de lentes, de gafas que tenemos puestos, ¿no? Y estos lentes, anteojos y gafas nos permiten ver la realidad. Es decir, sin los lentes, sin las gafas, nosotros no vemos nada. Porque los seres humanos somos seres culturales. Necesariamente tenemos que tener puestas gafas. El tema es que estas gafas no son inocentes. Son de un color particular, de un tamaño particular, de una forma particular. Tienen ciertas rayas, tienen ciertas, están rotas en algunas partes, tienen un poco de suciedad en algunas otras, ¿no? Entonces, sí, definitivamente estamos absolutamente agradecidos de nuestras gafas por una cultura u otra. Pero al mismo tiempo que estamos súper agradecidos de tener gafas, cuando nos juntamos con otra persona que viene de otra cultura, nos damos cuenta que por sus gafas contempla la misma realidad de una forma un poco diferente al menos. A veces de una forma diametralmente opuesta. Entonces nosotros decimos, ¿cómo puede ser que estemos hablando exactamente de la misma realidad y que al mismo tiempo la miramos y la estamos percibiendo de una forma tan diferente? ¿Qué está pasando acá? Sí, efectivamente, gracias a las gafas podemos ver, podemos entender lo que nos rodea, pero el color particular que tienen, las rayas que tienen, la suciedad que tiene, el tamaño que tiene, todo eso hace que nosotros percibamos las cosas con ciertas características, que son las mías, y que otra persona con sus gafas tiene las suyas. Y ambos estamos contemplando una realidad que es la misma para todos, ¿sí? La realidad está ahí afuera,
Si no, entramos en un término filosófico de lo que se llama el solipsismo y ahí se complica la cosa, ¿no? Así que no nos vamos a meter en el solipsismo. Decimos que la realidad está ahí afuera, existe de verdad, no la estamos imaginando, no es Matrix esto, ¿sí? Está ahí afuera la realidad, pero cuando la miramos uno y otro, percibimos cosas un poquito diferentes porque tenemos gafas un poco diferentes también. Jesús le dijo a sus seguidores esto de que ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Y de ahí viene un poquito el título alternativo que tenía esta charla, parafraseando a Hamlet, ¿no? Estar, pero no ser, esa es la cuestión. Porque hay una parte del ser cristiano que está en la cultura y al mismo tiempo hay una parte del cristiano que no es de la cultura. Entonces, ¿qué hacemos con esta pulsión? Y empezamos a ponerle algunos términos más concretos. Si alguien se convierte a la fe cristiana, ¿hay que decirle que tiene que dejar atrás en ese proceso todo rastro de su cultura? ¿No? Por ejemplo, cuando nosotros leemos Hechos capítulo 15, lo que se llama el Concilio de Jerusalén, dice que se empezaron a convertir algunos que no venían del trasfondo judío y que cuando estos primeros cristianos gentiles se convierten, los que vienen de trasfondo judío les dice, bueno, ustedes no tienen que tomar los ritos judíos para pasar ahora a ser cristianos. Pero nosotros podemos pensar, bueno, ¿qué pasa más allá de ciertos ritos? ¿Qué tal con las ideas? ¿Qué pasa con ciertas costumbres que no son específicamente religiosas, pero quizás tienen un trasfondo? Cuando uno se convierte al cristianismo, ¿tiene que dejar atrás todo? Y si eso es así, ¿hay una forma cristiana de hacer café con leche? Porque eso también es cultura. Cómo preparamos el café es cultura. Cómo nos vestimos, qué comemos, cómo hablamos. El lenguaje es cultura. ¿Solamente hay que renunciar a ciertas cuestiones que son estrictamente religiosas? ¿Qué hacemos entonces con otro tipo de comportamientos que no son específicamente religiosos, pero probablemente tengan un sentido espiritual, como el arte? ¿No? ¿Qué hacemos entonces con estas dimensiones? Cada conversación que ustedes han tenido acerca de ¿está bien escuchar música del mundo o no está bien escuchar música del mundo? Cristiano, secular, ¿tengo que estudiar una carrera universitaria o tengo que dedicarme al ministerio? En el fondo, siempre han estado preguntándose por la teología de la cultura. Siempre. Entonces, es un tema que aparece una y otra vez en nuestras preocupaciones, incluso si no sabemos ponerle palabras, pero nos preocupa un montón. Y me gustaría empezar con una afirmación que seguramente la vamos a ir desarrollando y entendiendo un poquito más a lo largo del recorrido. Y es que, aunque hay muchas posiciones intermedias, un montón, pero sí podemos distinguir dos grandes maneras de entender la evangelización, la misión cristiana y la relación entre la fe y la cultura. La primera es la tabula rasa. Tabula rasa lo que hace es reprobar en bloque las tradiciones culturales, religiosas de un pueblo o de una persona. Es decir, cuando llega el evangelio a un pueblo o a una persona, se propone que todo lo que estuvo antes de ese momento es la vieja vida a la que hay que cortar por lo sano y dejar todo atrás para entrar a la nueva vida. Esta fue una estrategia evangelística y misionera que se usó en muchos momentos de la historia, ¿no? Hubo partes, por ejemplo, en la evangelización de América Latina donde fue en estos términos. Hay que dejar atrás todo rastro cultural, toda tradición de este pueblo para poder entrar a la nueva vida cristiana sin que haya contaminaciones, por así decirlo. Es decir, todo lo que tenga que ver con el concepto de la cultura donde uno ha crecido, intrínsecamente tiene que ver con una contaminación. La segunda forma, lo que se suele conocer como la preparación providencial, no ve las religiones, ni la cultura, ni las tradiciones de un pueblo o de una persona como una enemiga de la fe, sino como una preparación providencial. ¿Qué significa esto? Que la providencia divina ha ido preparando el terreno para la llegada de la fe. Es decir, más que decir hay que cortar por lo sano, se ve todo lo anterior como una preparación de la providencia para llegar al momento en el cual, por la situación de vida que me tocó, por las cosas que he escuchado, por la gente con la que me he relacionado, tengo la tierra preparada, por así decirla, para que pueda crecer la semilla del Evangelio. ¿Se entienden estos dos acercamientos? Lo que propone esta idea de la preparación providencial es que se asuma, que se redima teológicamente lo que las personas y las sociedades traen sobre la mesa. Más que negarlo o rechazarlo, se propone redimirlo, ¿no? Esta segunda forma ha sido la que se ha privilegiado en las misiones transculturales más en los últimos 50 años, ¿no? Sobre todo en la segunda mitad del siglo XX se asumió como con más conciencia esta otra forma de la preparación providencial.
Nosotros hoy en día vivimos en sociedades con libertad religiosa, ¿no? Y si a alguien de mi cultura no le gusta mi fe, decimos que se la banque, que se aguante. Yo lo aguanto a él, que él me aguante a mí, ¿no? Sin embargo, durante los primeros 300 años de la fe cristiana, no fue tan así la cosa. Porque la forma, no solamente es que los cristianos estaban preocupados de que la cultura no se les pegara a ellos, sino también estaban preocupados acerca de cómo la cultura los veía a ellos. Porque eso era una cuestión de vida o muerte. La forma en la cual la cultura grecorromana de los primeros 3 siglos veía a los cristianos podía traerles muchísimos problemas. Si la gente los miraba y decía, esta gente es rara, esta gente es peligrosa, cosa que efectivamente pensaban, ¿no? Por ejemplo, estos rumores que daban vueltas, que decían, cuando los cristianos se reúnen a la coinonía, se llaman hermanos y hermanas, se cierran todos en un lugarcito cerrado y dice que tienen una celebración del amor. Está raro esto, ¿no? Decían, está raro, decían los romanos, esto es una orgía, ¿no? O lo mismo cuando decían, vamos a Jesús, fue un niño que nació en un pesebre, y al mismo tiempo decían que iban a comer el cuerpo de Cristo. Entonces estaban ahí y decían, claro, se juntan, agarran un bebé, lo cortan y comen todos un pedacito. Entonces, cuando vos ya participaste de eso, vos decís, ya no me puedo ir de acá, porque si no me acusan a las autoridades. Entonces eran todos rumores que corrían en la sociedad romana y que hacían mucho la diferencia, porque si esos rumores pregnaban en la sociedad, significaba que la buena voluntad de la gente se iba a convertir, por ejemplo, en persecución. Entonces, no le daba lo mismo a los cristianos de la época si se los percibía de una forma u otra, porque afectaba definitivamente la forma en la cual vivían. Entonces, era necesario para ellos poder presentar de una manera racional, entendible para su cultura, qué era la iglesia primitiva, qué era ser cristiano. Era una cuestión de vida o muerte para ellos. Si no lograban explicar de qué iba el cristianismo, eso tenía consecuencias muy reales para ellos, ¿no? En ese sentido es diferente para nosotros. Hoy en día, mientras nosotros no tengamos pruebas de que estamos violando una ley, podemos pensar y creer lo que querramos, ¿no? Hoy en día la situación es un poco diferente. Justamente para hacer esta argumentación de por qué el cristianismo era una cosa y no era todos esos rumores, es que surgieron en el siglo II una serie de personajes que conocemos con el nombre de apologistas, también conocidos como los padres apologistas, que lo que hicieron fue dedicarse a dar testimonio de la fe cristiana a una cultura que era hostil. Y la gran respuesta cristiana a la relación entre fe y cultura surgió de la doctrina del logos. Logos es una palabra griega que tiene bastantes significados, tiene que ver con el concepto mismo de palabra, a veces se traduce como verbo, a veces se traduce como discurso, y en el fondo está la idea de la lógica. El logos es la lógica que sustenta las cosas, la lógica que da orden al mundo. Y es exactamente esta idea la que vamos a encontrar en el prólogo del Evangelio de Juan, que dice así: en el principio la palabra, el logos, ya existía. El logos estaba con Dios y el logos era Dios. El que es el logos existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. El logos le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Había algunos filósofos muy respetados, sobre todo los griegos, que habían dicho que existía algo, que no sabían muy bien qué era, que daba orden, sentido, coherencia al cosmos, al universo. Había un principio de ordenamiento de la realidad, un principio racional que hacía que todas las cosas engranaran, por así decirlo. A eso los filósofos lo llamaban logos. Entonces los apologistas, ni lentos ni perezosos, dijeron, esta es la mía. Porque dijeron, esta gente ya tiene la idea de que hay algo, no sabemos muy bien qué, que hace que todo tenga sentido, que todo se sustente y que no explotemos por los aires. Entonces dijeron, claro, esto es Jesús. Jesús es el Logos. ¿Se acuerdan también lo que pasó en el episodio de Pablo en el Areópago de Atenas? ¿No? Esto está en Hechos capítulo 17, versículos 22 al 24. Dice así: entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Ni lento ni perezoso, lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra. Fíjense, esto que hace
el prólogo del Evangelio de Juan, esto que está haciendo Pablo en Atenas, es exactamente lo mismo que hicieron los apologistas del siglo II. Tomaron una expectativa cultural, tomaron una necesidad, un deseo, una búsqueda religiosa, tomaron una clave espiritual que ya existía en la sociedad a la que se dirigían y encontraron ahí el medio, el puente para poder hacer una traducción de la esperanza cristiana a esa cultura. Porque cuando decían que Jesús era el Logos, los cristianos no solamente estaban diciendo que Jesús es Dios. Nosotros muchas veces nos hemos quedado solamente con esa conclusión. Jesús es el Logos, listo, Jesús es Dios, ya está. No, lo que estaban haciendo era ponerle términos comprensibles para los demás para hablar de su fe. Porque, ¿qué pasa? Nosotros generalmente cuando leemos el Nuevo Testamento, que se escribe en un tiempo donde la mayoría de la iglesia todavía es más judía que gentil, más judía que pagana, cuando nosotros leemos todo eso, lo que está muy presente es la idea del Mesías. ¿Sí? Nosotros constantemente nos encontramos con estas ideas. Jesús es el Mesías esperado, es el Hijo del Hombre. Son todas ideas, frases que tienen que ver con las expectativas religiosas de la cultura judía. Entonces, los cristianos, cuando le hablan a un judío y le dicen, claro, eso que vos ya estás esperando, un Mesías, es él, la gente entiende perfectamente. El judío del siglo I dice, claro, yo ya tengo toda esta expectativa apocalíptica acerca de qué es la figura del Hijo del Hombre. Yo ya tengo toda esta expectativa profética acerca de la figura del Mesías, ya está. Y ahora me digo, esta expectativa y esta expectativa se reúnen en Jesucristo. Tiene sentido para mí, funciona. Cuando ellos decían que Cristo es el Mesías judíos, está genial, pero de pronto, cuando uno le habla a alguien de otra cultura, si yo le digo a un romano, a un parto, meda, elamita, todos los que están en Hechos capítulo 2, le digo, Jesús es el Mesías, y me van a preguntar, buenísimo, ¿qué es un Mesías? No significa nada para mí, ¿no? Entonces, si yo uso esa expectativa, ese deseo, esa necesidad, para una cultura que no viene de esa base, no significa mucho más. Sin embargo, para personas que sí tienen la idea del logos, por ejemplo, la figura de Jesús tomó toda la amplitud del término, podemos decir, ¿no? Porque la idea del logos ya estaba presente en esta cultura. Nosotros, de hecho, salió hoy en el grupo, mientras estábamos hablando, la idea de decir, esta persona es muy, muy buena, lo único que falta es que se convierta, ¿no? Lo hablamos en el grupito esta mañana. Cuando estamos haciendo eso, estamos sugiriendo básicamente que si algo de las cualidades personales de esta persona es positivo, es porque ya está intuitivamente apuntando hacia Dios. Hay algo de esa persona que ya está haciendo un camino previo a Dios, incluso si todavía no lo reconoce, ¿no? Esa frase tiene mucho que ver con lo que hicieron los apologistas también. Estamos parafraseando un poquito la lógica del logos, ¿sí? Si acá hay una idea de un logos, que es todo esto, bueno, Dios ya estuvo haciendo algo ahí, como para que esa gente pueda tener esa idea. Entre otras cosas, decir algo como esto significaba, en la época, que si algo sabían los filósofos, si algo entendió bien Platón o Aristóteles, si algo funciona bien en esta prestigiosa sociedad grecorromana de la época, todo esto se debe a que la luz del logos ya está presente ahí. Es decir, no se lo inventaron los romanos o los griegos a todo esto, sino que si algo positivo ya había en esa cultura, es porque la luz del logo ya llegó, de alguna manera, ¿no? Y esta idea, nosotros le ponemos un nombre gracias a un apologista del siglo II llamado Justino Mártir, y el nombre que le ponemos es Semillas del Logos, o también Semillas del Verbo, que es la idea de que si alguna planta de bien, belleza y verdad, diría Platón, podemos encontrar en el mundo, es porque esa planta viene de una semilla que es el Logos, ¿no? Es la idea de que Dios, al crear el mundo, no solamente crea cosas físicas, sino que es como el sembrador que salió a sembrar, ¿no? Y va desperdigando por todos lados semillas suyas. Entonces, si algo de bondad, de belleza o de verdad hay en el mundo, es porque este sembrador salió a sembrar. Y nosotros cuando de tanto en tanto nos encontramos decimos, esta persona es tan buena que le falta convertirse. Estamos detectando que detrás de esa planta hay una semilla, que no se le inventó la persona, sino que es parte de la obra de Dios. Justino explicaba esta idea con estos términos. Dice, todos los principios justos que los filósofos y los legisladores han descubierto, los deben al hecho de haber contemplado parcialmente el logos.
Así, la doctrina de Platón no es extraña a aquella de Cristo, como igualmente la doctrina de los otros, estoicos, poetas, escritores, pero cada uno de ellos no ha podido exprimir más que una parte, una verdad parcial. Justino Mártir fue el primer filósofo cristiano famoso y se dedicó a defender la fe cristiana ante esta cultura tan hostil, evitando dos extremos muy comunes de su tiempo y que han vuelto a aparecer muchas veces, que son, algunos eran muy antiintelectuales, ¿no? No lo pienses porque se complica, mejor viví la vida y ya está. Y algunos otros que especulaban demasiado, los gnósticos, ¿no? Que le daban demasiadas vueltas y terminaban enredándose y pensando que solamente a través del conocimiento y la gnosis, los gnósticos, se salvaban, ¿no? Justino lo que busca es, a partir de su temperamento conciliador, equilibrado y muy amable, lograr estos puentes. Esa actitud que él tenía ante la vida era también la que le comunicaba en su teología a la cultura en la que vivía. Justino dice, en todos lados están existiendo constantemente semillas que Dios mismo fue sembrando, enterrando, en toda cultura, en toda persona, y en cada una de esas semillas puede crecer la fe. Entonces, Justino cree que el diálogo con la filosofía, con las religiones, con las tradiciones humanas, con las culturas, es posible. Y cree que es posible porque es posible traducir el Evangelio porque ya hay semillas del verbo en esa cultura, en esa persona, en esa tradición. Incluso si hablamos otro idioma, es posible traducir la esperanza del Evangelio. Justino dice, la cultura no es enemiga de la fe, pero dice, es importante hacer que florezca. Porque la cultura de por sí no es que ya está salvada. No, está la semilla, pero hay que hacer que florezca esa semilla. Esta actitud de Justino fue totalmente contraria a la de otros. Por ejemplo, los judaizantes, o algunas posturas más tradicionales dentro de la iglesia primitiva. Justino lo que estaba diciendo es, más que cerrarnos a todo lo que pasa en la cultura, más que considerar que todo es malo, lo que nos toca a nosotros es ponernos a ver dónde hay semillas. ¿Sí? Poner a mirar el suelo y decir, acá detecto, por acá pasó el logos. Acá está, ¿no? Ver dónde están los rastros del logos en la cultura, en las personas, porque si algo bueno, bello y verdadero existe en una cultura, en una institución, en una obra de arte, en un ser humano, es porque el logos ya pasó por ahí. Santiago 1.17 lo va a poner en unos términos bastante similares a esto. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces. Esta es teología cristiana. Es decir, el cristianismo no piensa que existen otras fuentes de bondad, sino que toda buena dádiva, todo don perfecto viene de lo alto. Entonces, si reconocemos algo bueno, podemos ver que ahí está la semilla del Creador. Entonces, la lógica de Justino es que más que condenar toda cuestión cultural por no ser estrictamente cristiana, podemos, a través de la doctrina del logos, dialogar con la cultura, crear puentes con la cultura e incluso reclamar aspectos de la cultura para la fe. Es decir, qué lindo todo esto. En realidad, esto nos pertenece, ¿no? ¿Por qué? Porque si algo bueno, sabemos de dónde viene. ¿Qué hace Justino, por ejemplo? Dice, cuando Platón habló de esto, en realidad se refería a Cristo. Platón todavía no lo sabía, pero se estaba refiriendo intuitivamente a Cristo, ¿no? Pensemos, por ejemplo, cuando miramos una película, cuando escuchamos una canción y de pronto decimos, acá se me movió una fibra espiritual. A mí me pasa todo el tiempo, no sé ustedes, ¿no? Como, mirá no sé, la gracia que tiene tal artista para expresar algo y que vos decís, claro, eso que está expresando en realidad no le viene de él. Esto viene de algún otro lado. Esto trasciende a la obra de este maravilloso artista, ¿no? Las ideas entonces de estas semillas del verbo fueron una gran aliada en la tarea de acercar el evangelio a los gentiles. Sin embargo, también hay que decir que no todos los cristianos estuvieron muy felices con esta idea de crear el puente con la cultura. Hubo algunos, y el más famoso de todos se llamó Tertuliano, que decían que enfatizar tanto la continuidad, el diálogo, el puente entre la fe y la cultura, decía Tertuliano, en realidad le estás quitando a la fe lo que es propio de la fe. Estás pervirtiendo la fe cuando intentás hacer estos puentes. A diferencia de Justino, Tertuliano vive unos pocos años después y vive en un contexto de mucha persecución y de burla
de la cultura a los cristianos en la época del Imperio Romano. Mientras toda esa persecución y esa burla pasaba, los filósofos y otra gente que técnicamente era racional y objetiva en el análisis, eran muchas veces muy pedantes con su propia cultura, muy despectivos con la cultura cristiana, e incluso legitimaban el trato que se les daba a los cristianos. Uno de los grandes emperadores romanos, que también fue un gran filósofo estoico, él fue un gran persecutor de los cristianos también. Entonces tenemos la figura. Seguramente si vieron la película Gladiador, bueno, es el padre del emperador que después hace toda la película, ¿sí? Justamente ese personaje es un filósofo estoico muy respetado y es un emperador que técnicamente es muy racional y todo, pero persigue a los cristianos como un campeón. Entonces, ante un contexto como ese, Tertuliano se ve asqueado. Entonces, donde Justino fue dialogante, Tertuliano se convierte en combativo. Tertuliano tiene una frase muy famosa que seguramente la escucharon por ahí. ¿O no? Ahí. Que dice así: ¿qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? ¿Qué concordia hay entre la academia y la iglesia? ¿Qué hay de común entre los herejes y los cristianos? Puente de diálogo, se corta. Atenas, la ciudad de la filosofía, la ciudad de la razón, y Jerusalén, la ciudad santa, para Tertuliano no tienen absolutamente nada que ver. Hay que dejar de buscar puentes de diálogo. Tertuliano no cree que haya que dialogar con la cultura, porque él dice, lo humano es en sí vano. Lo único importante es la revelación de Jesucristo, lo único importante es lo que encontramos en la tradición sagrada, en la Escritura, nada más. Cualquier otro argumento científico, racional, cualquier deseo de decir, yo vengo a hablarles de este Dios desconocido, para Tertuliano es una pérdida de tiempo. Porque para él hay que creer por fe. No importa tanto la racionalidad o la no racionalidad del asunto. A fin de cuentas, lo que hace la diferencia es si tenés fe para confiar en esto y abrazás esta nueva forma de vida. Llegamos entonces a esta paradoja. La paradoja entre estar pero no ser, esa es la cuestión. Estamos pero no somos, Justino pero Tertuliano. En algún punto el cristianismo es comunicable y se puede compartir y se puede traducir al lenguaje y a la cultura de otra persona, pero en algún punto el evangelio es algo único, es algo especial, es algo diferente y es algo que solamente produce Dios. Esta es la paradoja de la doctrina de la cultura. Este es el quid de la cuestión. Jesús dijo, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Y esta paradoja entre el ser y el estar la encontramos acá en las palabras de Jesús. Tertuliano dice, lo importante de todo es el ser. Hay algo en el ser cristiano que se diferencia de todo lo demás. Para Justino es muy importante la cuestión del estar. Nosotros no somos extraterrestres, dice Justino. Es un poco más fácil en inglés, diría Mario Benedetti, porque en inglés todo es to be. Ser y estar la hacen más fáciles ellos. ¿Sí? Nosotros la tenemos complicada en español. Justino enfatiza que el evangelio se puede y se debe traducir a la otra cultura. Y dice, es verdad, al hacerlo puede que pierda parte de su ropaje en el proceso, pero va a seguir teniendo su contenido. Por ejemplo, si yo hablo de Mesías a un griego, no entiende nada. Entonces tienen que perder parte del ropaje, por ejemplo, la palabra Mesías, y adquirir un nuevo ropaje, por ejemplo, la palabra logos. Pero el contenido, dice Justino, se mantiene por más que se cambie el ropaje. A lo mejor en todo ese proceso de traducción se pierdan algunos detalles, se pierdan matices, se pierde el énfasis en que Jesús, por ejemplo, es el Mesías esperado por Israel, pero lo que importa para Justino es que el mensaje llegue. Cuando Justino mira a Tertuliano, dice, este es demasiado cerrado, este está demasiado metido en la iglesia. Por el contrario, Tertuliano enfatiza que hay algo en el Evangelio que es absolutamente especial, que es diferente de todo lo demás. Y es verdad, insistiendo en este punto, puede llevarlo a encerrarse en su propio mundito eclesial y ver todo lo que pasa afuera como mi enemigo, como todo lo que está mal. Sin embargo, dice Tertuliano, puede que pase eso, pero al menos yo voy a estar seguro de que no estoy perdiendo nada en el proceso de traducción. Yo sé que eventualmente estoy conservando todo en su máxima pureza, por así decirlo. Cuando Tertuliano lo mira a Justino, dice, este es demasiado abierto, está demasiado enredado en las cosas de este mundo.
Justino privilegia la comunicabilidad del Evangelio. Tertuliano privilegia lo especial y único que hay en el Evangelio. Hay una carta que me parece preciosa, que se conoce con el nombre de Adiogneto, y que resume esta paradoja entre el ser y el estar de una forma muy clara. Dice así: los cristianos no se distinguen de los demás por sus tierras, su idioma o sus costumbres. No viven en ciudades propias, ni hablan una lengua extraña, ni se separan de los demás por su estilo de vida. Más bien, según les haya tocado, al mismo tiempo que viven en ciudades griegas o bárbaras, y se unen a los demás respecto al vestido, comida y manera de vivir, dan señales de una conducta particular que es admirable y que a todos sorprende. Viven en sus propias tierras, pero como peregrinos. Participan de todo como ciudadanos y sin embargo sufren como extranjeros. Toda tierra les es patria y ninguna tierra les es suya. Se casan y engendran hijos como los demás, pero no abandonan a los recién nacidos como hacen los otros. Ponen mesa común, mas no lecho. Están en la carne, pero no viven según la carne. Viven en la tierra, pero su ciudadanía está en el cielo. Obedecen las leyes, pero con su conducta las sobrepasan. A todos aman y todos los persiguen. No se les conoce y sin embargo se les condena. Se les mata y con ello se les da vida. Son pobres y sin embargo enriquecen a muchos. Carecen de todo y sin embargo todo lo tienen. Fíjense qué precioso cómo resume este texto la paradoja cristiana. Y pónganse a pensar ustedes si no han estado en un montón de discusiones sobre este tema, que en el fondo no son más que volver a poner a hablar a Justino y a Tertuliano. Y pónganse a pensar si ustedes mismos no son o no conocen a personas que sean más Justino, más hacia afuera, y más Tertuliano, más hacia adentro. Demasiado énfasis en la postura de Justino le quita al Evangelio aquello que es único, y termina siendo solo un eco de lo que la cultura ya está diciendo. No hay una voz propia. Y demasiado énfasis en la postura de Tertuliano le quita al Evangelio su capacidad de dialogar con las cuestiones actuales. Nos vuelve cuadrados y fariseos, ¿no? Y en medio de esta paradoja entre Justino y Tertuliano nos hemos movido los cristianos por prácticamente 2000 años. Y seguimos un poco en loop, ¿no? Escuchamos música cristiana, música secular, qué películas miramos. ¿Hay arte cristiano? ¿No lo hay? Esta iglesia que toca con instrumentos del mundo. Miramos series, películas, solamente algún tipo u otro no. Leemos libros o solamente leemos la Biblia. No, hacemos una carrera y nos desarrollamos profesional y académicamente, o más bien enfocamos nuestra vida en el servicio, en el ámbito eclesial. Se han escrito tantas y tantas páginas en tantos contextos culturales y han sucedido tantas discusiones y tantas rupturas de iglesia también por este tema. Y no creo que esto vaya a disminuir, tristemente. Al contrario, creo que se va a profundizar todavía más. Porque mientras menos cristiana es la sociedad, más queda en evidencia la tensión que existe entre el ser y el estar. Durante un tiempo donde no había tanta distancia entre una sociedad cristiana y la iglesia, parecía que más o menos había una cosmovisión de fondo común. Pero mientras vamos en camino hacia sociedades post-cristianas, post-seculares, de pronto es tan grande y cada vez más grande el abismo entre una cosa y la otra, que la tensión entre el ser y el estar agudiza estos problemas. El debate es muy, muy, muy complejo y creo que no tomarnos el tiempo para abordarlo puede traer graves consecuencias para la vida personal y comunitaria. Porque la paradoja entre el ser y el estar, entre lo que es uno en el Evangelio y lo que es comunicable en el Evangelio, nunca tiene que perderse. Ambas patas mantienen a la iglesia en pie. Y algo que me parece muy interesante, que pasó con Tertuliano, que técnicamente es el que tenía la postura más cerrada, el que tenía más sana doctrina, ¿no? Él, como quería tener una fe sin contaminaciones culturales, la más pura de todas, nunca se dio cuenta de que él mismo era un ser histórico y cultural. Porque estaba tan comprometido con no caer en esos excesos que nunca se dio cuenta que él también es parte de la cultura. Tertuliano, cuando miraba a otros, decía: ustedes son demasiados abiertos, ustedes dialogan demasiado con la filosofía, con las cosas de este mundo. Nunca se dio cuenta de que muchas de sus ideas, más que cristianas, eran estoicas.
La teología de Tertuliano está muy influenciada por la filosofía estoica. Él no se da cuenta. Él llama a su forma la forma pura, la forma verdadera. Tertuliano, cuando lo mira a Justino, se enoja y dice, él está demasiado abierto a las filosofías de este mundo. Él. Pero, sin embargo, el nombre por el cual conocemos a Justino es Justino Mártir. Justino lleva su compromiso con la comunicabilidad del Evangelio hasta las últimas consecuencias, muriendo como mártir. Sin embargo, Tertuliano, en su deseo de proteger el Evangelio más puro, termina metido en una herejía, en la de la secta de los montanistas. Qué curioso. Y acá me parece que hay algo clave para pensar en este tema, y es que hay que tener mucho cuidado de ser más papista que el Papa y más evangélicos que el Evangelio. Lo que no toma en cuenta Tertuliano en todo esto es que él también es una persona histórica, situada en un momento, situada en una cultura. Él no llegó flotando del cielo. Y cuando no tiene en cuenta eso, cuando él o nosotros pensamos que podemos poseer el puro y absoluto evangelio, nos convertimos en un mono con navaja, que vamos llamando herejía y cortando a todo lo que tenemos a nuestro alrededor, todo lo que no se parece a nosotros. Y terminamos tan enroscados en nuestra pureza doctrinal que no nos damos cuenta cuando incluso nosotros mismos terminamos siendo parte de una secta o cayendo en herejías, como le pasó a Tertuliano, desde sus buenas intenciones. Creo que este meme resume bastante bien el problema. Dice, acá hay luces robóticas e instrumentos eléctricos. Y dice, alto ahí, nosotros no dejamos que esta iglesia entre en cosas del mundo. Y acá dice, abuso de poder, corrupción, nepotismo, competitividad. Y ahí le dice, adelante, déjelo por allá al fondo. ¿No? Ante el problema de la relación entre la fe y la cultura tenemos dos opciones. O admitimos que siempre estamos haciendo una traducción del Evangelio y desde ahí intentamos dar un diálogo con humildad, o en su defecto negamos que lo estamos haciendo, condenamos a aquellos que lo hacen, pero lo estamos haciendo de todos modos y bajo nuestras propias narices y tomando nuestra propia palabra como si fuera el logos original y no como nuestra propia traducción del logos. La palabra traducción y tradición vienen del mismo origen. Y cuando no se hace una buena traducción o cuando no se mantiene una verdadera tradición, nos convertimos en traditores, traidores. Es decir, estamos traicionando lo que recibimos por tradición en el deseo de traducirlo. Todos estamos influidos por nuestra cultura, por nuestra historia, por nuestras limitaciones, y lo peor que podemos hacer es creer que esa limitación no aplica a nosotros, que esa regla no aplica a nosotros porque amamos mucho a Dios. Incluso si amás mucho a Dios, aplica a vos, me aplica a mí. Cuando nosotros nos convertimos en cristianos, no somos arrancados de nuestra cultura ni de nuestra época, porque el ser no anula el estar. Buscar la santidad no nos saca del tiempo, no nos quita de la cultura. Jesús dijo, no te pido que los quites del mundo, te pido que los libres del mal. Ser santos no significa dejar de estar, sino estar siendo, por así decirlo. A esto se refería un teólogo alemán, bueno, un perrito, un pastor alemán llamado Dietrich Bonhoeffer, cuando decía que ser cristiano simplemente significa vivir como seres humanos, pero delante de la presencia de Dios. Eso es ser cristiano. Ser seres humanos, ni más ni menos que eso, pero delante de la presencia de Dios. Y aunque nuestra fe nos lleva a tomar una actitud crítica, a rechazar elementos de nuestra propia cultura o de otras culturas, ¿sí? No es que nos comemos todo, pero nunca perdemos de vista que somos seres culturales nosotros también, no solo los demás. Y así como hay un peligro en enfatizar demasiado el ser y olvidar en el proceso el estar, también existe el peligro opuesto, y que es enfatizar tanto el estar que el ser se pierde en el proceso. Y en este peligro han caído los cristianos muchísimas veces en la historia. Eso pasa cuando el evangelio está tan injertado en una cultura que ya no notamos la diferencia. ¿Sí? Está todo mezclado. Hemos armado tantos puentes de relación entre la fe y la cultura que el evangelio no tiene nada para diferenciarse de la cultura
en la que estamos hablando. Y quizá uno de los ejemplos más claros de esto es lo que se conoce como la cristiandad. La cristiandad fue un proceso de Occidente que duró 1000 años y más, donde ser cristiano significa ser ciudadano y ser ciudadano significa ser cristiano. Si vos sos parte de esta cultura, sos cristiano, como es natural. Y de pronto las leyes de la sociedad tienen ese trasfondo cristiano, pero no necesariamente eso significa un seguimiento de Cristo, la inhabitación del Espíritu Santo, un nuevo nacimiento, no. ¿Por qué? Porque es parte de la cultura en la que vivimos. Por eso hasta el día de hoy está la idea de que España es una cultura cristiana, ¿no? Viene de la tradición de la cristiandad. Es un poquito como este meme. Y ahí dice, cuando la iglesia se une al Estado. Cuando la iglesia está totalmente pegada al Estado, como pasó durante la cristiandad, cuando el Estado se cae, la iglesia se cae con ella. Cuando la iglesia está tan pegada a una cultura de un momento determinado, de pronto, si la cultura cambia, la iglesia no tiene más lugar. La iglesia quedó tan pegada al paradigma de la modernidad que cuando de pronto Occidente se transformó a una época postmoderna, una época hipermoderna, modernidad tardía, modernidad líquida, llámenlo como quieran, pero estaba tan pegada el ser de la iglesia con esa cultura moderna que cuando la cultura cambió, la iglesia ya no sabe para dónde agarrar. Porque todas las herramientas que teníamos funcionaban muy bien con el otro puente. Y ahora tendemos puentes, pero no sabemos para dónde. Entonces, para poder dar un diálogo entre la fe y la cultura de verdad, no solamente necesitamos entender de qué va la fe, sino también de qué va la cultura. Necesitamos poder entender el objeto de estudio al cual estamos hablando. Y ahora les voy a mostrar un meme muy argentino y muy prejuicioso que dice chinos. Puede que sean japoneses, coreanos, taiwaneses, para nosotros seguirán siendo chinos. En Argentina funciona muy así. Uno ve a alguien de ojos rasgados y es chino. Y no importa la particularidad cultural, no importa el idioma que hable, no importa de dónde venga, es algo confuso ahí en el medio, ¿no? Entonces, no entender el idioma cultural, con todas las complejidades, con todas las características que tiene, es como intentar ir a China y hablarles en japonés, porque total son todos chinos. Más o menos son todos así. Así a veces se ve nuestra misión, cuando no entendemos a la cultura a la que le estamos hablando. A menudo lo que pasa cuando la gente no es consciente de que estamos atravesados siempre por nuestra cultura, tratamos nuestros prejuicios históricos como verdades absolutas. Y esto se vivió mucho, por ejemplo, en la época de las misiones del siglo XIX, principio del siglo XX. En América Latina lo vimos un montón. En África se vivió muchísimo, donde lo que se exportaba no era necesariamente y solamente el Evangelio de Jesús, sino que venía con una serie de formas de vestirse, formas de hablar, instrumentos que tocar, canciones que cantar, maneras de organizar la iglesia, formas en las que trabajar, percepciones sobre la cultura, sobre el gobierno, sobre muchas cosas, ¿no? Y acá tiro la pelota. Si cuando pensás que la relación entre fe y cultura es más o menos sencilla, cuando no te sentís tensionado entre estos dos elementos, entre el ser y el estar, si para vos el camino entre la cultura y la fe se atraviesa sin mucho problema, sea porque tu fe es superior a la cultura y explica todo mucho mejor que la cultura, o porque tu cultura es tan genial que la fe simplemente es una nota al pie dentro de la cultura, si cuando lees la Biblia, un texto escrito en una cultura absolutamente diferente, hace muchísimo tiempo, en otros idiomas, si cuando lees la Biblia y trasladás sin mucho esfuerzo tu propia experiencia al texto, es muy probable que al menos una parte del Evangelio esté aculturada. Es decir, se han construido muchos puentes con la propia cultura, hasta el punto que nos cuesta ver la rareza, las tensiones entre el ser y el estar. Y es muy probable que quizás cosas que entiendas como la fe, a lo mejor son diferentes versiones de tu propia cultura. A este proceso lo llamamos aculturación.
El proceso mediante el cual, y a veces sin notarlo, con frecuencia los cristianos, dentro de una cultura dada, desarrollan formas de cristianismo con profundas raíces en sus propias tradiciones culturales. Un buen ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, el cristianismo evangélico del sur de Estados Unidos. En todos los reportes, oficialmente, es la zona más cristiana de todos Estados Unidos. Quizás de todo el mundo, ¿no? Es el lugar de donde vienen las canciones que cantamos, muchas de ellas, muchos de los libros que leemos. Es como la panacea de la iglesia evangélica. Y sin embargo, es también el lugar donde la segregación racial fue más fuerte hasta hace no mucho y todavía se mantiene de diferentes maneras. Es el lugar de Estados Unidos donde hay más muertes por arma de fuego. Está raro. ¿Cómo pueden ser ambas cosas? Decimos aculturación, ¿no? Una sana relación entre la fe y la cultura nunca puede olvidarse de la gran historia de la redención. La que nos plantea la Biblia, donde tenemos una creación, una caída, una redención y una restauración. La Biblia nos enseña que somos imagen de Dios, que vivimos en un mundo que Él creó, que es bueno, pero que hemos caído. Y que todo lleva desde entonces la marca del pecado. Y sin embargo, Cristo nos trajo, nos invita a una redención que apunta ya a la restauración final de todas las cosas. Si vemos que todo lo que hay en el mundo es bueno, y por más que eso suene a muchas ganas de traducir el Evangelio a las personas, quizás nos estamos olvidando del mensaje de la caída. Y si vemos todo lo que hay en el mundo como algo malo, por más que eso suene muy piadoso y muy santo, quizás nos estamos olvidando el mensaje de la creación y de la redención. Y el cristianismo no es una cosa o la otra, sino que es ambas. Es la paradoja. Es el ser y es el estar. Hay algunos grupos que son más conservadores que quieren enfatizar el ser. Y por eso, cuando miran la realidad, solo ven caída, solo ven pecado, solo ven perversidad. Y lo único bueno es convertirse. Y por más piadosa que parezca esa idea, no es una idea cristiana. Y hay otros grupos, quizás son más progresistas, que tienden a enfatizar más el estar, ¿no? Entonces, en ese proceso del estar y de ver esto como la creación de Dios, puede que en el proceso pierdan parte de lo que hace especial al Evangelio, en lo cual el Evangelio se diferencia no de nuestra cultura, de todas las culturas, de la llamada al seguimiento de Cristo, con el deseo de hacer algo relevante a los oídos de los contemporáneos quizás. Pero por más solidaria que pueda parecer esa idea, tampoco es una idea completamente cristiana. A mí me gusta hablar de estas dos pulsiones, estas posturas, a partir de dos metáforas militares. Una es la idea de la trinchera. La trinchera quizás es una idea que funciona más en algunos grupos más tradicionalistas, que miran todo lo que está pasando en la cultura como el enemigo. ¿Sí? El enemigo está ahí afuera y nosotros, bien guardaditos, lo miramos y decimos, allá está, allá está. Y disparamos, a ver si podemos matar a alguien. Y desde la trinchera tenemos un poco la sensación de que podemos ser muy objetivos, mirando la cultura que está ahí afuera y reconociendo al enemigo ahí afuera. No nos damos cuenta, como no se daba cuenta Tertuliano, de que la trinchera está en el mismo terreno. La trinchera no está flotando en el éter. La trinchera está cavada en el mismo terreno donde nosotros estamos. Es parte de la misma cultura. Y la otra forma es la rendición, que suele ser quizás la actitud de algunos otros grupos de un corte más que buscan la relevancia del Evangelio, lo contemporáneo del Evangelio, y que creen que las verdades de la fe, si hace falta que levanten la bandera blanca ante una cultura que parece superior, bueno, hay que hacerlo, ¿no? Las presiones del momento son muy grandes y la verdad no podemos seguir bancándole los trapos al Evangelio en todas las cosas. No podemos seguir sosteniendo estas ideas o estas formas. Entonces, muchas veces en el proceso se termina rindiendo aquello que es único del Evangelio para no causar tanto escándalo. Dijimos que la cultura es como un par de lentes, de gafas que tenemos puestos, que tienen un color particular, y ese color hace que nosotros veamos todas las cosas con esa inclinación, con esos matices. Por eso es tan, tan, tan importante que te preguntes cuáles son las gafas que tenés puestas. ¿Cuáles son los anteojos que filtran nuestra manera de contemplar la fe y el mundo en el que vivimos? ¿Cuáles son los presupuestos
de la fe cristiana que tenemos tan aculturados que ni siquiera nos estamos cuestionando de que estén ahí. ¿En qué aspectos de nuestra fe estamos aculturados? ¿En qué aspectos nosotros ya no notamos la tensión que hay entre el ser y el estar? Creo que un ejemplo claro de esto es el individualismo, ¿no? Hablamos un poco de esto también en la mañana en el grupito pequeño. Nuestra cultura contemporánea es terriblemente individualista y es interesante cómo esto se traduce a iglesias, a tradiciones de ideologías, de líneas teológicas muy diferentes. Y a pesar de todas las diferencias, en realidad, dice, también están haciendo un énfasis en predicar un evangelio que tiene un poco estas características. Esto lo decía C.S. Lewis. Decía que uno dice, bueno, de un lado está Hitler y del otro lado está Churchill, ¿no? No pueden ser más diferentes. Dice, en realidad los dos viven en la misma época. Comparten un montón de las formas de percibir el mundo, un montón de los prejuicios de época. Entonces, aunque parezcan muy diferentes, muchas veces comparten este tipo de visiones. Entonces, más allá de escuchar música cristiana o secular, o de tocar ciertos instrumentos, o vestirse de ciertas maneras, el problema cuando hablamos de la doctrina de la cultura es mucho más grande, porque cuando nuestra cultura está integrada en nuestra fe, o nuestra fe está tan integrada en nuestra cultura, perdemos la capacidad de discernimiento, que esa es una clave central. Examinar todo y retener lo bueno. Pero los cristianos, nos decía la carta de Ogneto, y la quiero volver a leer, debemos volver a vivir en esta paradoja y nunca olvidarnos de que estamos siempre caminando entre este terreno, entre el ser y el estar. Los cristianos están en la carne, pero no viven según la carne. Viven en la tierra, pero su ciudadanía está en el cielo. Obedecen las leyes, pero con su conducta las sobrepasan. A todos aman y todos los persiguen. No se les conoce y sin embargo se les condena. Se les mata y con ello se les da vida. Son pobres y sin embargo enriquecen a muchos. Carecen de todo y sin embargo todo lo tienen. Tengo unas preguntitas disparadoras. Entiendo que ahora vamos a separarnos en grupos para charlar algunas cositas. No sé si hay alguna otra cosa que tenga que tener en cuenta o simplemente pongo las preguntas y ya nos acomodamos. Adelante. Ya. No, si alguien tiene dudas o alguna pregunta, quiera lanzarme ahora.